La propuesta cayó entre ellos como un veredicto que nadie había pedido. La única manera de sacar a tu padre de ahí es que te cases conmigo. La frase quedó suspendida en el aire frío de la sala de visitas, donde todo olía a metal, a humedad y a resignación. Lía Navarro parpadeó, perdida entre el cansancio y la incredulidad. Damián Leroux lo observaba desde el otro lado del vidrio, con esa quietud que era más peligrosa que un grito. No había impaciencia en él, tampoco ansiedad, solo una calma demasiado calculada. ¿Casarme con usted? La voz de Lía apenas alcanzó a cruzar el espacio. Conmigo, repitió él. Un matrimonio real. 1 año. Luego, libertad para los dos. Las palabras retumbaron como si la habitación fuera una caja cerrada. Ni los guardias se movieron. A sus 27 años, Lía ya había aprendido que la vida podía arrebatarlo todo sin previo aviso. Y Damián Leroux representaba exactamente el tipo de hombre que ella había jurado evitar. Silencioso, impenetrable, dueño de demasiadas puertas cerradas. Pero también era el único que podía abrir la que ella necesitaba. ¿Y si dijo que no? Tu padre enfrentará el juicio sin defensa, y tú sabes lo que eso significa. ¿Y si digo que sí? Sale mañana, respondió él como quien anuncia algo inevitable. Lía bajó la mirada. Sobre la mesa, un viejo reloj se había detenido en 11:11. Parecía una ironía cruel, un tiempo que se negaba a avanzar justo cuando ella debía hacerlo. ¿Por qué yo?, susurró. Porque eres la única que puede ayudarme sin mentir, dijo él con una voz sorprendentemente baja. Y porque todavía no me temes. Ella lo miró con dureza. No se equivoque. Lo hago, solo que sé ocultarlo. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de él. Era tan breve que casi no existió. Entonces, eres perfecta para esto. El vidrio los mantenía separados, pero había algo, una corriente silenciosa que se filtraba a través de esa barrera. No había ternura, no había promesas, solo una intensidad difícil de nombrar. ¿Qué gana usted con este matrimonio?, preguntó ella. Tiempo, contestó mirándola como si pudiera ver demasiado. Lo único que no se compra, y contigo tal vez pueda detenerse un poco. Por un instante, Lía sintió el aire atragantarse en la garganta. Estaba acostumbrada a desmontar mentiras, a entrevistar hombres que manipulaban con cada frase. Pero él no. Él decía la verdad con un peso extraño, casi doloroso. El guardia anunció el final de la visita. Damián se puso de pie, despacio. Piénsalo. Mañana a las 9. ¿Y si no voy? Irás, dijo él, dándole la espalda. Las personas valientes siempre vuelven al fuego. La puerta se cerró, y Lía vio su propio reflejo en el vidrio, pálido, vulnerable, pero sorprendentemente vivo. El fuego, pensó, quizá ya la estaba esperando. El ascensor ascendía sin ruido, como si él también temiera interrumpir algo. Lía seguía sin reconocerse en su propio reflejo, ojeras tenues, labios tensos, una determinación que no sabía si era fuerza o miedo. A las 9 exactas, las puertas se abrieron. Un asistente la guió hasta un despacho amplio, elegante, con ventanas inmensas que dejaban entrar una luz plateada, fría como una despedida. Damián estaba de espaldas, observando la ciudad con las manos en los bolsillos. La camisa blanca remangada, el cuello desabrochado. Ese estilo de control contenido que resultaba inquietante. Cuando oyó sus pasos, se volvió. Lía sintió un impacto extraño,
casi físico. Había imaginado ese encuentro muchas veces durante la noche, pero no así, no tan cerca, no tan humano. «Llegaste», dijo él. «No soy de las que llegan tarde cuando la vida de alguien depende de una firma». Él esbozó una sonrisa mínima. Sobre la mesa había una carpeta, un anillo dorado y una pluma. El reloj detenido, otra vez en 11:11, los observaba inmóvil. «¿No piensa arreglarlo?», murmuró ella. «No, hay horas que no merecen seguir avanzando». Lía sintió un clima frío que no supo explicar. Damián señaló la silla frente a él. «Siéntate». Ella lo hizo. Él abrió la carpeta y empezó a leer. Unión civil por 12 meses, sin obligaciones íntimas ni apariciones no pactadas. «¿Y usted qué obtiene?», lo interrumpió. «Credibilidad», respondió sin suavizar la palabra. «Y quizá algo que aún no logro entender». Sus miradas se encontraron. Era desconcertante cómo podían hablar de contratos mientras el aire parecía cargado de otra cosa. «¿Y yo?», preguntó Lía. «A tu padre libre y la posibilidad de descubrir si puedes odiarme sin confundirte». Ella arqueó una ceja. «¿Cree que podré odiarlo?». «¿Lo intentarás?», respondió con calma. «Todos lo hacen». Le extendió la pluma. Lía la tomó, no porque estuviera convencida, sino porque su orgullo se negaba a ser intimidado. Su mano tembló. Él lo notó. ¿Miedo? «Curiosidad», respondió ella. El silencio se volvió más denso. El reloj detenido parecía marcar un latido que no existía. Cuando firmó, sus dedos rozaron los de él por un segundo, apenas un toque, pero suficiente para que su piel registrara un aviso que no entendía. Damián tomó el anillo. «Puedes usarlo si lo eliges tú». «¿Y si lo hago?». Su voz salió más desafiante de lo previsto. Él la sostuvo con la mirada. «Que sea porque quieres quedarte, no porque firmaste». Ese golpe emocional la tomó desprevenida. Él dio unos pasos hacia ella. No la tocó, pero la distancia se redujo de forma peligrosa. El perfume de él, madera, lluvia, algo oscuro, la envolvió. «No entiendo por qué hace esto», admitió ella. «Porque necesito que el mundo me crea, y solo alguien que dejó de creer puede mostrarme como realmente soy». Lía sintió el corazón saltarle. Damián se inclinó un poco, lo justo para que su voz rozara su oído. «Desde hoy, serás la única persona capaz de romperme, y quizá la única que no querrá hacerlo». La piel de Lía tembló sin permiso. Él se apartó y abrió la puerta. «Te llevarán a casa esta tarde. Toca el piano si quieres. A veces, el silencio es una herida». Ella salió sin mirar atrás, pero una sensación la siguió, persistente, casi física. No temía al contrato, temía lo que acababa de empezar a sentir. El reloj seguía detenido, pero dentro de ellos, el tiempo acababa de despertar. La tarde se había vuelto gris mucho antes de que el coche frenara frente a la casa. Casa era una palabra limitada para aquello, muros de piedra clara, ventanales que parecían no terminar nunca, y un jardín tan simétrico que daba la impresión de haber sido dibujado, no cultivado. Lía bajó lentamente, sintiendo el aire húmedo pegarse a su piel. La lluvia estaba a punto de caer, suspendida en un silencio espeso que parecía esperar su permiso. En la entrada, una mujer de unos 50 años la recibió con una sonrisa bien entrenada. «Bienvenida, señora Navarro. Soy Clara». El señor Leroux pidió que la acompañara. A Lía le incomodó el título. «Llámame Lía, por favor». «Como usted diga». El eco de sus pasos sobre el mármol llenó el recibidor. Todo brillaba, todo reflejaba algo. Espejos, cristal, superficies pulidas que devolvían una imagen que ella no terminaba de reconocer. No había ruido, no había vida. «¿Es siempre así de silenciosa esta casa?», preguntó.
El señor Leroux dice que el ruido confunde, aunque a veces él mismo lo rompe. ¿Cómo? Con el piano. La respuesta quedó flotando en el aire, clavándose en ella sin permiso. La habitación asignada estaba en el ala este, paredes pálidas, lino suave, una ventana enorme que dominaba el jardín. Sobre la mesa, otro reloj antiguo detenido en 11:11. Lía soltó una risa nerviosa. Esa casa parecía atrapada en un instante que se negaba a morir. Esa noche, la lluvia finalmente cayó, no como tormenta, sino como un murmullo persistente contra el vidrio. Y entre ese murmullo apareció la música. Unas notas lejanas, frágiles, casi temerosas. Lía, descalza y envuelta en una bata, bajó las escaleras guiada por ese sonido. El piano respiraba en la oscuridad. Cuando llegó al salón, se detuvo. Damián estaba allí, sentado frente al piano negro, con la camisa blanca remangada, el cabello revuelto por primera vez desde que lo conocía. No la había visto entrar. Tocaba con los ojos cerrados, y por primera vez, él no parecía el hombre que imponía contratos. Parecía un hombre que le tocaba la herida a la noche. El fuego de la chimenea le daba un contorno cálido, humano, casi vulnerable. Cuando la última nota se desvaneció, Lía habló. «Tocas como quien intenta recordar algo que duele». Damián abrió los ojos. No se sorprendió de verla allí. Era como si la esperara. «Y tú entras como quien reconoce la herida», respondió. Ella sonrió, apenas. No sabía que el silencio podía ser tan ruidoso. «A veces no es refugio», dijo él. «A veces es castigo». La lluvia, insistente, ocupó el espacio entre ambos. «¿Por qué no cortas el silencio entonces?» «Porque ciertas verdades solo se escuchan cuando todo lo demás calla». Por un momento se miraron sin moverse. Un instante demasiado íntimo para dos personas que no deberían sentirse nada. El fuego dibujaba sombras en su rostro, y por un segundo, Lía sintió una punzada de ternura que no supo controlar. «¿Qué te trajo aquí?», preguntó él. «La música», susurró ella. «Y quizá algo más». Una sonrisa cansada cruzó el rostro de él. «Entonces todavía queda algo vivo dentro de nosotros». El comentario le apretó el pecho. «Debería irme», murmuró Lía. «Deberías», dijo él, pero no se movió. Cuando ella giró hacia la puerta, escuchó su voz. «Lía». Se detuvo. «Gracias por no dejar que esta casa me trague». No encontró palabras, solo asintió y subió las escaleras, sabiendo que algo había cambiado. El reloj seguía detenido, pero dentro de ella, no. El olor a café la sacó del sueño. Bajó a la cocina y lo encontró allí, sin traje, sin corbata, con un aire casi doméstico que no combinaba con su reputación. «Buenos días», saludó. «Pensé que el café era obra de Clara», dijo ella sorprendida. «Todos tenemos secretos. Algunos incluso saben hervir agua». Le tendió una taza. Sus dedos se rozaron, apenas. El contacto fue mínimo, pero el aire cambió de forma. «Está fuerte», dijo ella. «Así no volverás a dormirte fácilmente». «¿Y quién dice que quiere dormir?» «Yo. El insomnio es peligroso cuando dos personas comparten techo y ninguna quiere admitirlo». Ella apartó la mirada intentando sofocar una sonrisa que no debería existir. Por primera vez, aquella casa no parecía un lugar de rejas invisibles. Parecía un nudo que iba apretándose despacio. La tormenta había estado anunciándose desde temprano. Cuando cayó la luz, el primer trueno sacudió las ventanas. Lía encendió una vela. Las sombras se estiraban como criaturas antiguas. Buscó a Clara, pero encontró la puerta del ala oeste golpeando contra el marco por el viento. El agua entraba sin misericordia. Y Damián estaba allí, empapado, luchando por cerrar una ventana que se resistía. «¡Damián!»,
gritó ella. Él volvió. El agua corría por su rostro, su camiseta gris se pegaba a su piel como segunda sombra. Nunca lo había visto así, vivo, desbordado, humano. Lía dejó la vela y corrió hacia él. Entre los dos cerraron la ventana. Cuando lo lograron, él soltó un quejido. Tenía la mano abierta, herida. Ella tomó su muñeca con suavidad. «Déjame ver». «Es nada». «No repitas eso», susurró con una firmeza que lo obligó a rendirse. La lluvia seguía golpeando afuera, pero ahí dentro, el mundo quedó contenido en el espacio entre sus cuerpos. La sangre mezclada con el agua, su respiración temblorosa, la forma en que él la miraba. «¿Duele?», preguntó ella. Damián sonrió con dificultad. «Solo cuando me miras así». Lía levantó la vista, y el tiempo se suspendió. La vela parpadeaba detrás de ellos. La lluvia marcaba un ritmo que no coincidía con el de sus corazones. «No te acostumbres», susurró ella. «Llegaste tarde», respondió él. La distancia desapareció. No hubo beso, no aún. Pero él bajó la cabeza y rozó su frente con la suya en un gesto tan silencioso, tan honesto que la desarmó. Ella apoyó la mano en su pecho. Su corazón latía fuerte, demasiado fuerte. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó ella. «Nada», dijo él, sin apartarse. «Dejemos que la lluvia decida». La tormenta los envolvió, y cuando finalmente se separaron, ambos sabían que algo irreversible había pasado. Lía bajó al salón incapaz de dormir. El piano estaba abierto. Pasó la mano por las teclas y una nota temblorosa respondió sola. En la ventana, su reflejo se mezclaba con otro. Damián, de pie, observándola como si la tormenta hubiera dejado algo en él también. No dijo nada, no hizo falta. Lía entendió. Aunque no la tocara, él ya estaba dentro de ella como la lluvia. Silencioso, inevitable, imposible de contener. El sol volvió después de la tormenta, pero las paredes seguían oliendo a agua estancada y noche en vela. Durante la mañana, Lía se movió por la casa como si caminara entre cristales, evitando cruzarse con él. Damián, por su parte, parecía ocupado en no mirarla, aunque cada ausencia suya pesaba como una presencia. El aire entre los dos estaba cargado, espeso, a punto de encenderse con cualquier palabra. Al mediodía, Clara apareció en el umbral del comedor. «Esta noche hay cena con los socios del grupo Leroux», anunció. «El señor Salvis me pidió que le avisara». Lía pensó que aquello no tenía nada que ver con ella, hasta que lo oyó a él detrás. «Vendrás conmigo», dijo Damián, sin rodeos. «Eres mi esposa ante el mundo». La frase era simple, el tono no tanto. La sala de eventos del hotel brillaba bajo lámparas doradas que hacían relucir el cristal de las copas y el metal de los cubiertos. Los hombres de traje hablaban de porcentajes, de adquisiciones, de fusiones, como si el mundo entero cupiera en una hoja de cálculo. Lía llevaba un vestido negro sin adornos, elegante por su propia sobriedad. El cabello recogido de forma imperfecta, como si se hubiera arreglado deprisa, y aún así, cada mirada de la sala terminaba posándose en ella. Fingió no notarlo. Damián, en cambio, no fingía nada. Sentado a su lado, con el rostro sereno y las manos enlazadas, parecía impermeable a todo, salvo a cada gesto de ella. Sus ojos la seguían, incluso cuando miraba a otro lado. Fue entonces cuando uno de los invitados, Ramiro Vélez, se inclinó hacia ella con una sonrisa demasiado confiada. «Así que tú eres la periodista que consiguió domar al lobo Leroux». Lía sostuvo su mirada con calma. «Yo no creo en lobos domesticados, solo en los que, si quieren sobrevivir, aprenden a escuchar». La mesa soltó una risa corta. Damián no. Ramiro insistió, disfrutando del filo. «Debe de ser intenso vivir con un hombre así,
¿O el contrato también incluye paciencia ilimitada? La incomodidad cruzó la mesa como una sombra. Lía apretó los dedos alrededor de la copa, buscando una respuesta que no la expusiera más de lo necesario. No hizo falta. Damián dejó su copa sobre el mantel con lentitud calculada. Se inclinó apenas hacia Ramiro, y cuando habló su voz fue tan baja como definitiva. «Menciona su nombre otra vez, y no volverás a firmar un solo contrato en esta ciudad». El color huyó del rostro de Ramiro. Nadie comentó nada, pero todos entendieron. La conversación cambió de tema de inmediato. La marca, sin embargo, ya estaba hecha. Damián acababa de trazar una línea invisible alrededor de ella. De regreso a la casa, el silencio no era el mismo. Ya no era esa quietud casi cómoda que habían compartido antes, sino uno que vibraba como antesala de algo más peligroso. Apenas cruzaron la puerta, Lía se giró hacia él. «¿Me explicas qué fue eso?» «Una advertencia». «¿Para quién? ¿Para él o para mí?» Damián se quitó el saco con un gesto medido, como si se obligara a no levantar la voz. «No tolero que nadie te falte el respeto». «No eres mi dueño», disparó a ella. «Lo sé». Dio un paso en su dirección, pero hay cosas que no sé hacer a medias. Lía lo miró desafiante. ¿Eso se llama proteger o controlar? Depende de lo que tú quieras ver. El silencio volvió a caer, pero ahora respiraba hondo. Ella cruzó los brazos, intentando construir distancia a base de postura. Él la observaba con esa calma peligrosa de alguien que estaba al borde de romper su propia regla. «No me mires así», murmuró ella. «¿Así cómo?» «Como si estuvieras a punto de hacer algo imprudente». «Entonces no me provoques», contestó, casi en un susurro. Lía inhaló profundamente. «No formo parte de tus negocios, Damián. Precisamente por eso me desordenas tanto». Sus miradas se encontraron, y el choque entre el orgullo de ella y la vulnerabilidad de él encendieron una chispa que ninguno de los dos quería nombrar. «No vuelvas a poner en duda de lo que soy capaz por ti». Los ojos de Lía brillaron. «Eso no es amor». «No sé qué es», admitió con una sonrisa cansada. «Solo sé que cuando te miro, todo lo demás pierde valor». Ella retrocedió un poco, no porque quisiera huir, sino porque la verdad en su voz la descolocaba. «No necesito que me salves», susurró. «No estoy tratando de salvarte», contestó. «Solo estoy intentando no perderte». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que hubiera esperado. Hubo un silencio pesado, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Por último, él desvió la mirada. «Buenas noches, Lier». No sonó a despedida, sonó a promesa aplazada. Esa noche, Lía abrió las puertas del balcón. El área arrastraba olor a jazmín y a tormenta que ya se había ido, pero no del todo. Desde arriba, vio su figura en el jardín, solo, con las manos en los bolsillos, mirando un punto cualquiera del cielo como si buscara explicaciones en las nubes. Durante varios segundos dudó en bajar. No lo hizo. Apoyada en la barandilla, dejó que las palabras escaparan en un susurro que no pretendía ser escuchado. «No quiero que me pierdas, pero tampoco quiero perderme en ti». El viento se llevó la frase. Ella pensó que se había diluido en la noche, pero abajo, Damián alzó la cabeza y cerró los ojos un instante, como si algo, muy dentro, la hubiera oído perfectamente. Los días siguientes tuvieron una textura extraña. No había distancia absoluta, pero tampoco cercanía real. Se movían por la casa como dos personas que comparten el mismo mapa, pero no se atreven a señalar el mismo lugar. Damián salía temprano, regresaba tarde, cargando sobre los hombros un cansancio que no decía en voz alta. Lea se quedaba con sus pensamientos, con los relojes detenidos, y con Clara, que sabía guardar silencios como quien guarda secretos ajenos. La mansión, en esas horas, parecía tener vida propia, crujidos discretos, pasillos demasiado largos, y esa sensación constante de que el pasado se escondía detrás de cada puerta. Una tarde,
En el despacho, mientras buscaba un libro, algo llamó su atención. En una esquina del escritorio, una carpeta oscura, sin nombre, rompía la perfección del orden. No parecía colocada allí por casualidad, pero tampoco como algo que él quisiera mostrar. La curiosidad la pinchó por dentro. Lee abrió la carpeta. Al principio, solo vio números, informes y gráficos. Luego un logo. Navarro Energy S.A. Su apellido. La misma empresa estampada en las cajas del embargo, el día en que se llevaron todo. El estómago se le encogió. Pasó las hojas una por una. Las fechas coincidían con los días más oscuros de su familia. Y al final, una firma. Damián Leroux. Tuvo que cerrar los ojos un instante. La carpeta pesó en sus manos como si fuera de plomo. La cerró, la sostuvo contra el pecho, respiró hondo. «¿Señorita Lía?» La voz de Clara la hizo girar de golpe. «Sí», contestó. «Solo estaba mirando unos papeles, buscaba un libro». Clara inclinó un poco la cabeza. «El señor Leroux es muy cuidadoso con sus documentos. Dice que hay cosas que es mejor no mover para que sus sombras no cambien de sitio». «¿Sus sombras?», repitió Lía. «Así llama a los asuntos del pasado, a los que duelen cuando les da demasiada luz». Esa noche Lía lo esperó en la biblioteca. No tenía un discurso preparado, solo sabía que el silencio le pesaba en los huesos. Él entró con pasos cansados, llevando el saco en la mano. «¿Todavía despierta?», preguntó. «No pude dormir». Damián dejó el saco sobre el sofá y se acercó a la mesa baja donde descansaba una botella a medio abrir. Fue a servirse una copa cuando ella habló. «Hoy encontré algo tuyo». ¿Así? ¿No se volvió? ¿Qué exactamente? Una carpeta con mi apellido. El silencio se tensó al punto de romperse. Él mantuvo la espalda hacia ella unos segundos más. ¿Y qué hiciste con eso? Nada. Entonces, en el fondo, aún confías en mí. Lía sintió que el pecho le ardía. No estoy segura. Él se giró al fin. No había frialdad en su rostro, solo cansancio y culpa vieja. Lo estarás, pero no hoy. Se acercó. La copa quedó olvidada en la mesa. Si buscas todas las respuestas en esos papeles, no las vas a encontrar. Los archivos cuentan los hechos, no los motivos. Entonces dime los motivos tú. Puedo hacerlo, admitió, pero tendrás que decidir si estás preparada para escucharlos. Por un instante, Lía reconoció en él al hombre empapado bajo la tormenta, al que sangraba por la mano y no por los negocios. Contra toda lógica, algo dentro de ella eligió no huir. «Háblame», pidió. Damián negó con la cabeza. «No esta noche. Hay verdades que necesitan un cuerpo que ya no tiemble para ser dichas». «¿Y tú? ¿Todavía tiemblas?» Él sostuvo su mirada. «Cada vez que te miro, sí». La luz del fuego dibujó el contorno de ambos. Sus reflejos se mezclaban en los cristales de la biblioteca como si ya fueran parte de una misma historia. «¿Por qué siento que me escondes algo que no es solo tuyo?», susurró ella. «Porque lo que escondo también te pertenece». La respuesta le atravesó la piel. Su corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por esa intuición incómoda de que sus vidas estaban unidas desde mucho antes de aquel contrato. Damián alzó la mano, dudó, y la bajó antes de tocarla. «Cuando llegue el momento te lo diré todo», prometió. «¿Y si no me gusta lo que oiga? Entonces te dejaré ir». La honestidad en su voz dolía más que cualquier mentira. Lía no respondió, asintió apenas, y se apartó, aunque cada paso le costara. Más tarde, en su habitación, abrió la ventana. El cielo estaba limpio, pero la casa seguía llena de sombras que no venían de afuera. Miró el reloj de la mesa. 11:11. Las agujas seguían inmóviles. Por primera vez pensó que tal vez, cuando él finalmente hablara, ese reloj y ella
recordarían cómo se sentía volver a moverse. La madrugada parecía estirarse como una sombra larga, sin destino. Toda la casa dormía, excepto ella. Algo en el aire, un llamado silencioso, una vibración tensa, no la dejaba cerrar los ojos. Bajó las escaleras descalza, siguiendo ese rumor que ya reconocía demasiado bien. El piano. Otra vez. Pero no era la misma melodía de otras noches. Esta vez no sonaba a nostalgia, sino a tormenta, a furia contenida. Cada nota era una grieta, una confesión que nadie había pedido. Lía empujó la puerta del salón. Damián estaba ahí, con la camisa desordenada, las mangas subidas, el rostro marcado por la luz del fuego. Tocaba con la desesperación de alguien que no encuentra qué parte del alma se está rompiendo y usa las teclas para mantenerla en su sitio. No la vio, o no quiso verla. Ella se quedó en la entrada, inmóvil, observándolo, entendiendo por primera vez que la dureza que él mostraba al mundo era apenas una muralla mal construida para esconder un niño herido. Cuando la última nota cayó, él habló sin girarse. Sabía que había rajado. No lo dijo con reproche, lo dijo con agotamiento. Lía dio un paso. No quería interrumpir, terminó él sin brusquedad. Lo sé, nadie interrumpe lo que no entiende. Ella respiró con profundidad, sintiendo que el aire le dolía en los pulmones. Entonces ayúdame a entender. Damián levantó la mirada lentamente. Lo que se reflejó en sus ojos era una mezcla imposible, vulnerabilidad y dureza, luz y sombra. ¿De verdad quieres la verdad?, preguntó. La quiero desde que pronunciaste mi nombre como si ya me conocieras. El silencio cayó entre ellos como un tercer personaje. Él exhaló. Tu padre no cayó solo. El cuerpo de Lía se tensó. ¿Qué estás tratando de decir? Que lo destruyeron. Él bajó la vista. Y yo fui parte de ese silencio. El aire pareció quebrarse. No, susurró ella, no digas eso. No lo hundí, pero dejé que lo hundieran. ¿Dejaste? La voz de Lía tembló con la furia que solo nace del dolor. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Sí, respondió él, tragando seco. Significó que dejé morir su orgullo para proteger el mío. El fuego se escuchó más que sus respiraciones. Lía sintió los ojos humedecerse, pero no lloró. No todavía. ¿Y ahora qué te queda de ese orgullo? Nada, admitió él. Solo tú. La frase la golpeó como un relámpago en medio del pecho. ¿Por qué me elegiste? ¿Por culpa? No, dijo, por castigo. Ella sintió que el corazón se le detenía un segundo. ¿Por castigo? Porque verte me recordaba todo lo que oculté, y aún así no podía alejarme. La confesión cayó en el aire como lluvia cayendo sobre una herida recién abierta. Lía dio un paso más hacia él. ¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no puedo mentirte ni mentirme. Ni a mí, ni a nadie. Damián se levantó despacio. La distancia entre ellos se volvió pequeña, pero el peso de la verdad se volvió enorme. Si después de esto decides odiarme, lo entenderé, susurró él. Ella negó suavemente. No te odio. Te duele demasiado como para odiarte. Él cerró los ojos. Era como si esas palabras lo desarmaran por completo. Cuando volvió a abrirlos, ya no había culpa. Había rendición. No merezco tu perdón, dijo con voz quebrada. Pero si un día me miras sin rencor, sabré que algo humano sigue vivo en mí. No se trata de merecer, dijo ella. Se trata de qué hacemos con lo que sentimos. Él extendió una mano temblorosa y rozó apenas su brazo. Ese roce diminuto bastó para romper todo lo que quedaba de distancia. Lía no se movió. No podía. No quiero tocarte si eso significa perderte, murmuró él. Y si no lo haces, me perderás igual. El tiempo dejó de existir, y entonces llegó un beso lento,
profundo, inevitable. Un beso que no pedía permiso porque no nacía del deseo, nacía del alivio, del cansancio de esconder lo que los había unido desde el principio. Dos heridas, finalmente reconociéndose. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho. El corazón de él latía como si al fin volvieran a vivir. «No sé qué hacer con esto», susurró ella. «Yo tampoco», dijo él, rodeándola con un abrazo quieto. «Pero si duele, es real». Por primera vez, la casa dejó de ser una prisión. Dejó de ser silencio. Se volvió refugio. La lluvia volvió más tarde, como si el cielo recordara lo que la tierra trataba de callar. Lía estaba en el estudio, sola, mirando el fuego apagado. Sentía aún el calor del beso, pero también el frío de la confesión. Damián no había dicho más una palabra, y el silencio esta vez dolía como un puente roto. Un coche negro se detuvo afuera. Clara entró preocupada. «Señor Leroux, alguien insiste en verlo». «¿Quién?», preguntó él desde las escaleras. «Gabriel Montalbán». El nombre la atravesó como una aguja. El ex socio de su padre, el hombre que había desaparecido cuando todo se hundió. Damián palideció. «Déjalo pasar». Gabriel entró con una seguridad incómoda, con la sonrisa torva de quien conoce demasiados secretos. «Veo que no esperaba encontrarla aquí, Lía, pero el destino siempre tiene humor para lo trágico». Damián lo enfrentó. «¿Qué quieres?» «La verdad, la que evades desde hace años». Lía sintió como los hilos invisibles empezaban a unirse delante de ella. «¿Qué verdad?», preguntó. Gabriel clavó los ojos en ella. «Tu padre no destruyó su empresa, Lía, lo destruyó el mío. Y él», señaló a Damián, «lo supo desde el principio». El mundo dejó de moverse. «¿Es cierto?», susurró ella. Damián cerró los ojos. Su silencio fue una confirmación más brutal que cualquier palabra. «Sí». La palabra cayó como un hacha. Gabriel continuó. «Tu padre quiso protegerte. El mío quiso proteger su dinero. Y él quiso proteger su apellido. Pero hay algo que siempre comparten los Leroux y los Navarro. Aman demasiado tarde». «¡Vete!», ordenó Damián. «Ya lo hice una vez», respondió Gabriel, «pero esta vez no huiré por ti». Y se marchó, dejando una grieta abierta entre los dos. El silencio que siguió fue insoportable. Lía retrocedió. «¿Desde el principio? Lía, déjame. ¿Desde el principio sabías que tu familia destruyó a la mía y aún así me trajiste aquí?» Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «Todo lo que hice fue para reparar lo que mi padre arruinó». «No», respondió ella. «Lo hiciste para calmar tu culpa, no para salvarme». Damián apretó los puños. «¿Y si ambas cosas fueran ciertas?». Ella lo miró, y ya no había ira. Había un cansancio que dolía. «Entonces este amor nació ya manchado». Él bajó la cabeza. «No puedo cambiar lo que pasó». «Pero pudiste contármelo antes», susurró ella. «Pudiste confiar en mí». Un silencio denso cayó entre ellos. Entonces él habló. «Tenía miedo». «¿De qué?». «De perderte antes de tener la oportunidad de merecerte». Las lágrimas comenzaron a correr. Ella no las detuvo. Damián se acercó con lentitud. «No quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que todo lo que vino después fue amor». Ella sacudió la cabeza. «El amor no florece sobre mentiras». «No», dijo él, «florece sobre verdades que duelen primero». Ella lo miró, y en ese instante entendió que si quedaba, no habría retorno. Respiró hondo. «Necesito tiempo». «Te daré lo que pidas». «No es tiempo», susurró ella. «Es distancia». Damián cerró los ojos. «Si alejarte te devuelve el aire, te dejaré ir».
Ella subió las escaleras. En la última peldaño se volvió. Él seguía ahí, quieto, con el fuego detrás. Parecía una sombra rota. «¿Por qué tenía que ser contigo?», susurró. «Porque solo tú podías hacerme pagar lo que siempre debí pagar». Lía cerró los ojos. Sabía que amar también significaba marcharse. Horas después, Damián entró en el salón. Sobre el piano encontró una hoja doblada. La última línea decía: «Te perdono, pero no sé si puedo quedarme». Damián la leyó una vez, y otra, y por primera vez en años lloró. El fuego seguía encendido, pero no daba calor, solo memoria. El amanecer no llegó dorado, llegó gris. La luz entraba oblicua por los ventanales, fría, casi clínica, iluminando cada rincón de la casa como si quisiera revelar lo que la noche había intentado esconder. Lía no había dormido. Las maletas estaban abiertas sobre la cama desde horas antes. Ella doblaba la ropa en silencio, como quien recoge los restos de una vida que ya no le pertenece. Cada prenda, cada libro, cada objeto tocado en esa casa llevaba el peso de algo que no se podía empacar. Lo que habían sido, lo que ya no podían ser. En el espejo su rostro le pareció otro. No había lágrimas, solo esa serenidad triste de quien ya lloró todo y ahora solo le queda decidir. Bajó las escaleras con calma. En la entrada, Clara le esperaba, con los ojos enrojecidos, las manos entrelazadas frente al delantal. «¿Se va, señora Lía?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Lía asintió. «Gracias por cuidarlo, incluso cuando él no lo merecía, o no lo decía». Clara sonrió, triste. A veces, los que más asustan son los que más necesitan que alguien se quede. Por un instante, Lía sintió el impulso absurdo de deshacer las maletas y quedarse. Pero quedarse, lo sabía, también era una forma lenta de morir. Entonces escuchó unos pasos. Damián apareció en el pasillo, sin saco, descalzo, el cabello revuelto como si tampoco hubiera dormido. Tenía el aspecto de un hombre que por fin había perdido algo que no sabía cómo sostener. «No pensé que te irías sin despedir, ¿qué?», dijo. Lía lo miró. La voz le tembló apenas. «A veces decir adiós solo hace más difícil irse». «Entonces no lo digas», respondió él, dando un paso hacia ella. «Quédate». Ella negó con suavidad. «No puedo». Él tragó seco. «¿Por qué me odias?». «Porque te amo». El silencio que se abrió después fue brutal. No había gritos, no había reproches, solo una verdad tan grande que no cabía en esa entrada. Damián la observó como si intentara grabarla en la memoria, la forma en que respiraba, la curva de sus hombros, esa mirada que había aprendido a reconocer sus sombras. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó, sabiendo que la respuesta le dolería. «El tiempo que me tome volver a mirarme, sin verte en mi reflejo». Él cerró los ojos un instante. No era el dolor del rechazo, era el de la comprensión. Entendía aunque le destrozara. «Lía», su voz era apenas un hilo. «Si algún día terminas de perdonarme, prométeme algo». «¿Qué?». «Que no volverás a mi lado por culpa». Ella dio un paso hacia él. «Si vuelvo, será por amor. Y si no vuelvo, también». Sus miradas se encontraron una última vez. Había tantas cosas no dichas que si las nombraban se quedarían ahí para siempre. Él alzó la mano y por fin la tocó. La mejilla, suave, lenta, como si temiera romperla. El pulgar rozó su piel.
No era un gesto de posesión, sino de despedida. Lía cerró los ojos. «No llores», murmuró él. «No estoy llorando», susurró ella. «Estoy guardándote». Se apartó despacio. La puerta se abrió. El aire de la mañana entró con olor a tierra mojada y a comienzo que no se quería. Damián no la siguió. Sabía que detenerla sería destruir la única parte de ellos que aún estaba limpia. Cuando el coche desapareció por el camino de grava, la casa volvió al silencio. El reloj de la entrada seguía clavado en la misma hora. 11:11. Quieto, inmutable. Los días se deslizaron más que pasaron. Damián caminaba por los pasillos como alguien que se ha quedado a vivir en un recuerdo. A veces se detenía frente al piano, a veces frente al balcón de su habitación. Pero no tocaba, no abría, no miraba demasiado. El piano permanecía abierto, pero él evitaba posar los dedos sobre las teclas. Temía que cada nota pronunciara su nombre. Clara seguía poniendo el desayuno cada mañana, intacto. Nadie mencionaba a Lía. El silencio se había convertido en la única forma honesta de decir que la extrañaban. Una noche, sin saber por qué, encendió la chimenea. Se sentó frente al piano, levantó la tapa y dejó caer las manos sobre las teclas. No buscó una melodía, solo apretó unas notas sueltas, fracturadas. Primero una, luego otra, hasta que el sonido dejó de ser música y empezó a parecerse demasiado a un llanto. En otra parte de la ciudad, en alguna madrugada lejana, Lía se despertaba sobresaltada, convencida de haber oído un piano a lo lejos, el mismo tono, la misma melancolía, como si el amor, aún roto, tuviera eco. El tiempo hizo lo que siempre hace, siguió. 3 meses. Sin llamadas, sin cartas, sin señales. El mundo avanzó como si nada hubiera pasado. Para Damián, sin embargo, todo seguía detenido en el instante en que ella cruzó la puerta. La mansión, que alguna vez pareció un lugar lleno de promesas silenciosas, ahora era solo un escenario grande donde los relojes parecían cansados de insistir. El piano descansaba bajo una sábana gris. Aún así, por las noches, él juraría que escuchaba su risa mezclarse con el crujido de la madera. Lía, mientras tanto, había vuelto a la ciudad. Vivía en un departamento pequeño con vista al río. Había regresado el periodismo, pero sus textos ya no eran los mismos. Ahora, cuando escribía de arte, también escribía de pérdida. En la mesa de noche guardaba una carta suya, la que él había dejado antes de que se marchara. Si algún día el silencio te pesa más que la distancia, busca mi nombre entre los ecos. Nunca había entendido del todo esa frase, hasta esa tarde. El cielo estaba cubierto cuando, caminando por una calle antigua del centro, escuchó un piano. No era cualquier piano. Su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Siguió el sonido hasta un edificio viejo. En la puerta un cartel: Concierto benéfico, Fundación Leroux. El corazón se le subió a la garganta. No tenía intención de entrar, pero la música no le dejó alternativa. Empujó la puerta. El auditorio era pequeño, íntimo, con luces tenues y pocas personas. En el escenario, bajo un foco dorado, Damián. Traje oscuro, sin corbata, las manos sobre el piano, los ojos cerrados. Tocaba con una serenidad nueva que ella no le había visto nunca. En su rostro ya no había la culpa de antes. Había algo distinto, como una paz llena de cicatrices. Lía se sentó en la última fila, casi escondida. La melodía la envolvió. La reconoció, era la misma que había escuchado en la casa, cuando la lluvia caía sin descanso. Pero ahora sonaba diferente, más lenta, más limpia, como si aceptara la herida en lugar de negarla. Parecía decir: no me olvides, pero sigue caminando. Cuando la última nota se desvaneció, el público aplaudió. Damián sonrió apenas, agradeció, y al levantar la vista la vio.
El tiempo, otra vez, se detuvo. No hubo gesto dramático, solo una mirada larga, llena de cosas que no habían tenido tiempo de decir. Los ojos de él brillaron. Los de ella también. Después del concierto, Lia salió al pasillo. Respiraba como si hubiera corrido una maratón. El eco de la música seguía pegado a su piel. Dio unos pasos hacia la salida. «Pensé que habías decidido ser solo un recuerdo», escuchó a sus espaldas. Se giró. Él estaba allí, a pocos metros, con el saco en la mano, el nudo en la garganta y el corazón en los ojos. No añadió nada. No hacía falta. «¿Y ahora?», susurró ella. «¿Qué soy?». «La razón por la que nunca dejé de tocar», dijo él. Lia bajó la mirada intentando sostener la avalancha de emociones. «Creí que no volvería a cruzarme contigo». «Yo también», admitió. «Pero los ecos tienen sus propios caminos». Se quedaron frente a frente sin acercarse demasiado. No había rencor, tampoco una promesa clara. Solo esa tristeza hermosa que queda cuando el amor ya no exige nada. «¿Estás bien?», preguntó él. «Estoy aprendiendo a estarlo. ¿Y tú?». «Estoy aprendiendo a vivir sin ti y fracasar todos los días». Ella soltó una pequeña sonrisa, cansada y dulce. «Todavía no sé si te perdoné por completo». «No importa», respondió con suavidad. «Me basta con saber que sigues existiendo bajo el mismo cielo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue hondo. Lia dio un paso hacia la salida, él también. Ya no había tormenta, ni casa, ni relojes detenidos. Solo dos personas que entendían que algunos finales no son rupturas, sino transformaciones. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó ella, señalando el espacio entre ellos. «Lo escuchamos», dijo él. «¿Escucharlo?». «Sí», sonrió apenas. «Los ecos también dicen la verdad si uno se atreve a oírlos». Entonces, sin prisa, le tomó la mano, no con el impulso de quien quiere retener, sino con el cuidado de quien entiende que ese instante es un regalo. Salieron juntos al aire frío de la calle. Las nubes empezaban a abrirse y el cielo se teñía de un gris plateado. Lia pensó que quizá algunos amores no vuelven para quedarse. Vuelven para demostrar que a pesar de todo, el corazón todavía sabe sentir. Esa noche en su cuaderno escribió: «El amor no siempre regresa para ocupar el mismo lugar. A veces solo vuelve para mostrarnos que seguimos vivos». En otro punto de la ciudad, Damián volvió a la mansión y destapó el piano. Dejó que las manos cayeran sobre las teclas. Las mismas notas, el mismo eco. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos sonrieron al mismo tiempo, desde lugares distintos, bajo el mismo cielo. El invierno llegó sin avisar. El viento traía olor a madera húmeda, a café amargo, a recuerdos que ya no lastimaban como antes. Lia caminaba por las calles del barrio viejo, con las manos escondidas en el abrigo, respirando ese frío limpio que corta, pero también cura. Desde el concierto no se habían vuelto a ver. Sin embargo, algo en ambos había cambiado. Ella ya no esperaba. Él ya no huía. Y de algún modo, esa forma silenciosa de mantenerse en pie también era amor. Una mañana, mientras revisaba correos en la cafetería donde siempre escribía, levantó la vista y lo vio. Damián, sentado junto a la ventana, con un libro abierto y una taza de té entre las manos, sin traje, sin su armadura habitual, solo él. No hubo música, no hubo sobresalto, solo esa calma dulce de reencontrarse con algo que nunca se fue del todo. Lia se puso de pie despacio y avanzó hacia él. Damián levantó la mirada y una pequeña sonrisa, esa que no necesita palabras, cruzó su rostro. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella, con una voz que ya no temblaba. «Creí que el destino ya se había quedado sin trucos».
El destino no se queda sin trucos, Damián. Solo espera el momento justo. Él señaló la silla frente a él. ¿Quieres sentarte? Depende. ¿De qué? De si esta vez no hay secretos. Esta vez solo hay café, respondió él con una sonrisa leve. Ella se sentó. El silencio ya no era peso, sino abrigo. Un silencio tibio, lleno, que invitaba a quedarse. Hablaron de cosas pequeñas, del frío, de su trabajo, de los viajes que nunca hicieron pero aún los miraban desde algún futuro posible. Nada urgente, nada doloroso. Pero en cada frase vibraba la intuición de que algo estaba renaciendo con una suavidad nueva. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Copos lentos, delicados, como si el cielo hubiese decidido escribir un nuevo comienzo sobre la ciudad. Damián la observó con sinceridad. ¿Sabes?, murmuró. Pasé meses planeando cómo pedirte perdón otra vez, y ahora que estás aquí, no sé si quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no necesito que me perdones, me basta con que me mires así. Lier sostuvo su mirada. No hay nada que perdonar cuando el dolor sirvió para despertar. ¿Despertamos? Creo que sí. Entonces, él sonrió apenas. ¿Qué somos ahora? Dos sobrevivientes de la misma tormenta. Por primera vez rieron sin tristeza. La risa fue limpia, humana. Algunos en la cafetería los observaron, sin entender que a veces la paz se parece a una risa compartida después de tanto silencio. Al caer la tarde salieron juntos. El aire olía a pan recién hecho y a invierno nuevo. Caminaban sin rumbo como antes, solo que ahora sin el peso del pasado siguiéndoles los pasos. En una esquina, Damián se detuvo. ¿Recuerdas el reloj? El de la mansión. Sigue detenido. Tal vez porque esperaba esto. ¿Qué? Que dejáramos de contar el tiempo y empezáramos a vivirlo. Damián la miró con ternura y, sin miedo, la tomó del rostro. Sus manos estaban frías, pero su voz cálida. No quiero volver a perderte, Elía. Entonces, no me busques en el pasado, susurró ella. Encuéntrame aquí, ahora. El beso llegó sin prisa, no como antes, no con urgencia, no con culpa, sino con la certeza suave de quienes entienden que algunas historias no necesitan repararse, solo continuar desde otro lugar. Semanas después, la nieve cubría el jardín de la vieja mansión. Clara entró al salón y se detuvo frente al reloj de pared. Las manecillas, por fin, se movían. Marcaban 11:12. Una sonrisa le iluminó el rostro. Sobre el piano descansaban 2 tazas de café y una partitura nueva. En la portada, escrito a mano, lo que aprendimos del silencio. Y en la luz cálida del fuego, 2 sombras bailaban despacio, como si el invierno, por fin, hubiera dado permiso de quedarse. La noche cayó como un manto de terciopelo sobre la ciudad. La nieve convertía el mundo en un paisaje quieto. Dentro de la casa, el fuego crepitaba con suavidad. Lía estaba frente al ventanal, mirando su reflejo sobre el vidrio empañado. Sus suspiros dibujaban pequeñas nubes que nacían y desaparecían. A sus espaldas, Damián la observaba en silencio. Había aprendido a mirarla así, sin poseer, sin invadir.
sino como quien contempla una luz cuando lleva demasiados años en sombras. «Nunca imaginé verte aquí otra vez», murmuró él. Ella giró lentamente, la luz del fuego danzando en su piel. «Yo tampoco», susurró. «Pero aquí estamos». Sí, la voz de él fue un hilo. «Aquí estamos, después de todo». Se acercó despacio. Cada paso parecía medir el borde exacto entre la duda y el deseo. Cuando estuvo frente a ella, extendió la mano, no para tocarla, sino para dejarla suspendida, a 1 milímetro de distancia. El aire vibró, como si el silencio tuviera un corazón propio. «¿A qué temes ahora?», preguntó Lía. «¿A que esto sea un sueño? Entonces no despiertes». Él sonrió apenas, rendido, y la tocó. Solo eso, un roce, un temblor, una confesión sin palabras. Sus dedos bajaron desde su mejilla hasta su cuello, y el tiempo pareció detenerse alrededor. «Aprendí algo de ti», dijo él, «que el silencio no siempre separa. A veces enseña a escuchar lo que las palabras ocultan». Lía apoyó su frente en la de él. «Y yo aprendí algo de ti, que no se puede amar a alguien si uno no se atreve a tocar su herida». El aire se volvió denso, cálido, eléctrico. 2 almas reconociendo el mismo miedo, la misma hambre de verdad. El beso llegó sin aviso. No fue un comienzo, fue un regreso. Lento, profundo, innegable. El fuego lanzó destellos dorados que dibujaban sus sombras sobre la pared. El mundo se redujo al sonido de sus respiraciones, a la piel diciéndose cosas que la voz no podía nombrar, al entendimiento silencioso de que el perdón a veces no se pronuncia, se siente. «Damián», susurró ella, «dime, esto no es el pasado». «Lo sé». Rozó sus labios. «Es lo que queda después». Se besaron otra vez, más hondo, sin culpa, sin prisa, con la belleza de quienes eligen después de haberse perdido. Cuando el fuego se apagó, quedaron envueltos en la penumbra, respirando juntos, vivos. «¿Qué somos ahora?», preguntó ella. «Somos lo que aprendimos del silencio», respondió él. 2 voces que ya no necesitan hablar para entenderse. Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta, suave, eterna. El reloj marcaba una nueva hora, 11:13. El tiempo había vuelto a andar. El invierno se fue del mismo modo en que llegó, sin ruido, sin permiso, dejando atrás el aroma de las cosas que vuelven a empezar. Una mañana, Lía despertó con el canto de los pájaros. La luz dorada se filtraba entre las cortinas. Por un momento, creyó estar soñando, hasta que sintió la respiración de Damián, dormido a su lado, con la mano extendida hacia ella como si su cuerpo la buscara incluso en sueños. Sonrió, no por lo recuperado, sino por lo aprendido. Bajó a la cocina. Clara acomodaba flores nuevas en un jarrón. «Buenos días, señora Lía». «Buenos días, Clara». «El sol vuelve a entrar en esta casa», dijo la mujer. «Tal vez nunca se fue», respondió Lía. «Solo necesitábamos abrir las ventanas». El reloj marcaba 11:14, avanzando, constante. Esa tarde,
Damián la encontró en el jardín sentada bajo el viejo roble. ¿Qué escribes?, preguntó. Lo que aprendimos del silencio. ¿Puedo leerlo? No todavía. ¿Por qué? Porque aún no termina. Él sonrió apenas y apartó un mechón de su rostro. Entonces escríbelo conmigo. Eso hago cada vez que te miro. La besó. Un beso lento, como si cada segundo pesara una vida entera. Esa noche, subieron al mirador. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. ¿Sabes qué me asusta ahora?, preguntó ella. ¿Qué? Que la paz se vuelva costumbre. Entonces prometo sorprenderte. Ella rió, y esa risa fue música. ¿Crees en las segundas vidas? Después de ti, sí. ¿Y si esta fuera una? Entonces quiero vivirla contigo. El viento sopló suave. El universo pareció sonreír. Semanas después, la Fundación Lerrón Navarro inauguró su primer programa de becas para músicos jóvenes. El auditorio vibró de melodías nuevas. En la primera fila, Lía y Damián se tomaron de la mano. No necesitaban palabras. Cuando la última nota sonó, el público se puso de pie. Una lágrima rodó por el rostro de Lía, no de tristeza, sino de certeza. Damián la miró. En sus labios ella leyó: Gracias por volver. Esa noche, antes de dormir, escribió la última línea de su cuaderno. No todos los amores están destinados a arder. Solo existen para enseñarnos a hacer luz. El reloj marcaba 11:15. El tiempo seguía su curso, pero esta vez avanzaba con ellos, y afuera, bajo un cielo inmenso, las últimas nieves del invierno se derritieron para dar paso a flores nuevas. El amor, por fin, había aprendido a quedarse.